continuación, el devocional El amor es Dios de hoy. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce la voz tuya y hermoso tu aspecto. La iglesia conoce este lenguaje de su esposo, bendito sea su nombre. Y cuando la iglesia usa ese lenguaje que él tiene, que es el del amor, el Señor le dice, hazme oír tu voz, dulce es la voz tuya. Es en ese lenguaje de amor que la iglesia, que es la esposa de Cristo, le dice, siempre quiero oír tu voz, porque es un lenguaje de amor para conmigo. Y él le dice a la iglesia, y vos tampoco pares de hablarme, de decirme cosas, utiliza el lenguaje que yo te di, que es el del amor, porque dulce es la voz tuya. En el tiempo donde estaban edificando la torre de Babel, yo les confundí el lenguaje, pero este lenguaje no lo voy a confundir jamás, porque sería confundir mi propio lenguaje. Y este es el lenguaje que yo te he dado a ti. ¿Usted habla en alemán, en castellano, en hebreo o en griego? ¿O habla en lenguas del amor? Según los idiomas que hay en este mundo, uno es más elevado que el otro y uno más profundo que otro. Está reconocido mundialmente que el lenguaje de los griegos es el lenguaje más sabio y más profundo que existe. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahora, en amor, en profundidad y en conocimiento, ¿qué lenguaje de esta tierra podrá igualarse al lenguaje de amor? ¿Usted cree que cuando Dios habla a su pueblo, no sabe el lenguaje que usa? Miremos al mundo, las cosas que están ocurriendo y cómo están las personas en este mundo. Todos los días nos enteramos de las cosas terribles que hacen. Sin embargo, el lenguaje de amor siempre sigue siendo el mismo para todas las personas de este mundo. Pero si miramos el lenguaje que las personas de este mundo utilizan con aquellos que tienen un mal comportamiento en este tiempo, es un lenguaje de insulto, malas palabras, maldiciones, deseando la muerte de uno hacia otros. Mas vemos a Dios y Él sigue utilizando su lenguaje que es el del amor, para aquel que hace lo malo y para aquel que es digno de muerte a causa de su conducta. Más allá de la conducta que el hombre tiene, Dios sabe que adentro tiene un alma que está gimiendo por salvación. La única manera que vaya a Él es por medio de este lenguaje de amor. ¿En quién puso ese lenguaje de amor para que se hable a las personas? Lo puso en nosotros. Los fariseos nunca pudieron unirse con Jesús porque su lenguaje no era el mismo. Tenían otro lenguaje. Nosotros con los pobres no nos juntamos, no le vamos a enseñar la ley a esta gente. Sin embargo, Jesús les anunció el reino de Dios. El lenguaje de los fariseos para los que hacían el mal era condenación, hay que apedrearlo, mas el lenguaje de Jesús para ellos era de amor. Él decía, hay que salvar, restaurar y tener misericordia. En la época de Jesús había llegado la buena voluntad de Dios para con los hombres, el refrigerio para el alma, la salvación para los hombres. El reino de Dios se había establecido a través de un hombre en la tierra. La tierra jamás y nunca sintió el peso de un hombre así. La misma naturaleza se maravilló de tener el privilegio de que ande en ella un hombre llamado Jesús. ¿Cómo podían encajar con Jesús? ¿Cómo podían hablar las mismas cosas que él hablaba?
Al menos que ellos tuvieran el amor de Dios, iban a poder comprender el lenguaje de Jesús. Pero como no tenían el amor de Dios en ellos, no comprendieron su actitud, ni comprendieron su lenguaje. Pasa lo mismo en este tiempo. No van a entender este lenguaje, no van a comprender la actitud de los que amen. ¿Criticaron a Jesús? Amén, pero no lograron detenerlo. ¿Van a criticar en este tiempo? Amén, pero el que está unido con Dios en un solo lenguaje llegará hasta el final. Si a los que estaban edificando la torre Dios no les confundía su lenguaje, iban a llegar hasta el final. Fue lo que Dios dijo. Nada los hará desistir de lo que comenzaron a hacer y acabarán esta obra. Fue así que les confundió el lenguaje y los esparció sobre la faz de la tierra. Mas el apóstol Pablo nos dice a nosotros: ahora por tener el Espíritu de Dios podemos estar unidos perfectamente y tener una misma mente, un mismo parecer y usar un mismo lenguaje. El amor que hemos recibido es el lenguaje de amor. El diablo no podrá confundirle el lenguaje a Dios, tampoco el sistema de este mundo, ni la carne con todas sus manifestaciones podrá. Jesús llegó al final con este lenguaje. La iglesia, es decir, nosotros, también llegaremos al final con este lenguaje y nadie lo va a poder confundir. Según el propósito y el plan de Dios, nos propusimos alcanzar la imagen de Cristo. Cuando la alcancemos, no partiremos de esta tierra, sino que vamos a hacer la obra del Señor en esta imagen que es la de Cristo. En el próximo devocional continuaremos oyendo esta preciosa enseñanza, el lenguaje de amor.